El sistema de salud colombiano es un sistema muy particular. Reúne varios componentes del aseguramiento e inicialmente partió de la base de un aseguramiento de corte social. Sin embargo, las evidencias a través de los 20 años de existencia del sistema actual nos ha mostrado un sistema predominantemente de aseguramiento privado. Evidentemente el componente estatal desapareció. Este modelo ha permitido un aumento en la cobertura, pero esto no ha garantizado ni el acceso y se han deteriorado aspectos fundamentales de cualquier sistema, como es el tema de la salud pública. Es decir, todos los pacientes o la mayoría de los pacientes tienen un carnet, pero no tienen garantizado el acceso a los servicios de la salud. Por otra parte, hay un corte evidentemente sesgado hacia el ánimo de lucro, olvidándose del aspecto humano de las personas. Por lo tanto, si esta reforma no consulta una modificación estructural del modelo, no podemos hablar de una garantía del derecho a la salud. Mi plan es una propuesta de prestación de servicios que en la exposición de motivos se muestra como una propuesta de servicios universales con exclusiones de procedimientos experimentales, de procedimientos que no garantizan la idoneidad científica y procedimientos estéticos en particular. Sin embargo, si consultamos el articulado de la propuesta de reforma, hay un artículo que incluye el tema de priorización con el aval para que el ministerio decida qué incluye o qué no incluye. Eso le da las características antiguas del POS. Es decir, hay unas exclusiones, pero también hay una limitación a las inclusiones. Por lo tanto, nos venden una prestación de servicios amplia, universal, pero para concretar se trata de una prolongación o modificación, pero sin variaciones fundamentales del POS actual. La acción de tutela es un mecanismo constitucional que tiene como objetivo la garantía de los derechos fundamentales y del goce de los mismos por parte de los ciudadanos. Cuando nos preguntan que si la acción de tutela va a tener algún tipo de limitación frente a la sanción de la ley ordinaria que propone la reforma, la respuesta es no. La tutela seguirá siendo un mecanismo para garantizar el acceso adecuado a los servicios. Sin embargo, si se establecen exclusiones expresas de cobertura para el derecho a la salud, cuál es el caso de los tratamientos cosméticos, los experimentales, etcétera, cuando el juez de tutela estudie la pertinencia, va a encontrar que esta exclusión no debe ser tutelada o no debe ser amparada. Por ello, deberá negarla. Cualquier otra situación en la cual haya que tutelar el derecho fundamental a la salud, obviamente el juez lo hará dentro de su mecanismo de protección. En relación con la cobertura y la atención de las enfermedades consideradas como catastróficas, enfermedades de alto costo, dentro de las cuales se incluyen adicionalmente también las denominadas enfermedades huérfanas. Es muy interesante e importante tener en cuenta que ya existe legislación previa frente a ellas. Tenemos leyes específicas para cáncer de niños y leyes específicas para el tema de enfermedades huérfanas. Estas leyes tienen exactamente la misma hegemonía y prevalencia de la ley que va a reformar el sistema general. En ese sentido, la protección a este tipo de enfermedades estaría garantizado. Y digo estaría garantizado porque se presenta un fenómeno que es de amplia controversia y es hasta dónde el acceso a los medicamentos y a los tratamientos de última tecnología o de última generación podría incluirse en virtud de las exclusiones expresas en la norma. Tendríamos que esperar que, tal como lo dice la norma, el Ministerio de Salud procediera a reglamentar el tema. En el entretanto tendríamos, al igual que en la actualidad, una zona gris
que no nos permitiría definir claramente cuál es el alcance. El proyecto de reforma plantea la iniciativa de la centralización de los recursos de la salud, tanto de los aportes como otros recursos de origen parafiscal. Nos parece muy importante el tema de la centralización, sin embargo, eso no garantiza per se la integralidad en la prestación de los servicios, porque no se ha modificado el esquema de aseguramiento basado en el ánimo de lucro. Por otra parte, la tasación inequitativa que la última reforma tributaria le asignó especialmente a los profesionales de la salud, hacen que las inversiones y los aportes en salud que hacemos los profesionales de la salud no correspondan de manera equilibrada, armónica con la recepción de los servicios. Mi plan no será universal, lo dice el articulado. Se excluyen algunos procedimientos discutiblemente estéticos, algunos procedimientos en fase de experimentación y algunos procedimientos que no garantizan idoneidad científica. Hasta ahí estamos de acuerdo. El tema radica en que mi plan no incluye otros procedimientos que son sometidos a un proceso bastante sesgado de priorización cuyo última instancia va a ser el ministerio quien dicte las normas al respecto. Por lo tanto, la garantía del derecho está limitada, está coartada por un plan que se asimila al post-antiguo y posiblemente podría llegar a ser mucho más restrictivo. Lastimosamente, sí. Las enfermedades catastróficas y de alto costo no serán financiadas por el sistema. Estarán excluidos los pacientes vinculados a régimen subsidiado. Sin embargo, considerando la inequidad tributaria y específicamente de la última reforma, muchos trabajadores de medianos o bajos recursos van a tener que pagar este tipo de instrumento adicional por la condición de régimen contributivo. Por lo tanto, los copagos van a ser un permanente instrumento constitutivo de barrera de acceso a los servicios en enfermedades de alto costo. Pensamos que el tema es más nominal que cualquier otra cosa. Las entidades promotoras de salud fueron concebidas en un inicio como aquellas agencias encargadas de administrar el sistema, de intermediar en el sistema y finalmente de fungir como aseguradoras del sistema. Dentro del proyecto de reforma se dice explícitamente que las EPS desaparecerán. Sin embargo, el mismo articulado establece que se crearán unas entidades llamadas gestoras de salud, cuya función será la de manejar a los usuarios. Para nosotros, desde el punto de vista práctico, lo único que se está haciendo es cambiando el nombre de la EPS, mejorando su condición al retirarles el recaudo y dándole la posibilidad de tener un mejor ingreso en virtud del valor de costo de administración que se les va a entregar. Allí es donde encontramos nosotros una de las mayores amenazas en la propuesta que hace el Estado para reformar el sistema. Los médicos nos venimos manifestando desde hace bastante tiempo, desde que hicimos alguna propuesta que fue acogida por el presidente de la República y que en algunos puntos se mantuvo en la discusión parlamentaria de la ley estatutaria. Sin embargo, venimos denunciando el por qué una ley ordinaria viene en un trámite que posiblemente antes de terminar el presente año ya habrá salido del Congreso para sanción presidencial y no así la ley estatutaria que se supone es la ley marco
sobre la cual se define el alcance del derecho. Además, porque hemos venido identificando en la ley ordinaria unos elementos que no constituyen una reforma estructural del modelo como se pretendió exhibir y mostrar o publicitar como la gran visión reformadora del gobierno actual. Consideramos que se mantiene de una manera más remozada y hasta más modernista la concepción del negocio. Pretendemos desentrañar y develar esa intención y por lo tanto las manifestaciones tanto públicas como mediáticas, como de denuncia, como de disección de la reforma nos ha permitido ser líderes en el desarrollo de estas protestas. Por supuesto, esto es un problema de calidad. Sin embargo, tenemos que aclarar que para nosotros los especialistas, la formación no solamente tiene un componente específico a través de las universidades, sino que está vinculado al sistema como tal. Si no hay una reforma de fondo del sistema, no va a haber una reforma de fondo del sistema educativo del talento humano especializado. Consideramos que en la reforma la propuesta de que los hospitales universitarios tengan la posibilidad de formar especialistas es absolutamente errada. Primero, porque no se cambia el modelo y segundo, porque no se da garantías de calidad en la formación de los especialistas. No se habla de la pertinencia de los programas de especialidades, no se hablan de las reales necesidades que tiene el sistema, pero un sistema humano, un sistema mucho más ligado al beneficio de los pacientes. Por lo tanto, consideramos que si no se reforma el modelo estructuralmente, el problema de la educación de los especialistas o de la formación de más especialistas va a traer más malas consecuencias para la población que beneficios. En el desarrollo histórico de nuestros hospitales universitarios ha existido una sincronización y una armonización con las facultades de medicina. Sin embargo, el hecho de que se le dé a los hospitales esa prioridad, esa característica de emitir egresados a diestra y siniestra, va a configurar un problema de orden docente asistencial de grandes proporciones. Por otra parte, los hospitales actuales están diseñados más para la rentabilidad económica, más no para producir innovación, conocimiento y mucho menos ciencia. Es importante hacer aquí una diferenciación dependiendo del tipo de régimen al cual corresponda la deuda que tiene la entidad promotora de salud con la institución prestadora de salud. En el caso del régimen contributivo, hay que tener en cuenta que las entidades promotoras de salud han administrado íntegramente los recursos y que el fondo, el FOSIGA en este caso que apalanca, podrá darles un mejor flujo de caja de corto plazo y la supervivencia de estas entidades tiene mucho menos riesgo que en el caso del régimen subsidiado. Cuando hablamos de los hospitales públicos, que si recordamos, de acuerdo con una ley muy reciente, la ley 1122, deberían absorber más o menos el 70% de la demanda que viniera de las EPS del régimen subsidiado, ha venido incrementando sus deudas de manera importante porque las EPS del régimen subsidiado han perdido casi totalmente su liquidez. Ellas dependen muchísimo del giro directo del Estado. Si la reforma progresa y las EPS desaparecen, el pagador desaparece y la deuda se tercerizaría hacia el Estado. El Estado no tendría la posibilidad de indexar adecuadamente esas deudas, es decir, de darles a ellas el valor presente de, podríamos decirlo muy coloquialmente, cubrir la mora que se tiene en este evento y generaría grandes riesgos presupuestales para las empresas sociales del Estado. ¿Qué va a pasar en el
corto plazo con las empresas sociales del Estado. Si no llega una inyección económica importante, los hospitales no podrán seguir funcionando. El tema de las nóminas, el tema de los contratos, el tema de los insumos específicamente es un tema muy difícil de manejar si no se tiene claramente establecido de dónde van a provenir los recursos. En ese sentido, la crisis de los hospitales puede verse incrementada de manera importante.